Sean de nuevo bienvenidos a este curso de Python para todos del canal de Informática Interactiva. Estas diapositivas las pueden encontrar en la descripción. Vamos a continuar con la lección 5, la función print y comentarios. La dificultad de esta lección es fácil y el objetivo es el uso de la función print, escritura de comentarios, codificación de archivos y concatenación. En esta diapositiva estoy presentando tres bloques de código distintos con la función print. El primero contiene una cadena de texto, el hola mundo tradicional de los libros de programación. Para identificar qué es una cadena de texto en Python, nosotros escribimos entre comillas dobles o simples todo lo que nosotros deseamos convertir a una variable del tipo string. Vamos a observar que en Python 3 ocupamos los paréntesis para indicar dentro de ellos la variable que hemos asignado previamente. No obstante, se puede asignar la variable dentro de la propia función print. Vamos a observar que es bastante sencillo ocupar esta función. Únicamente escribimos print, abrimos paréntesis, cerramos paréntesis y dentro de esos paréntesis colocar las variables asignadas o directamente las variables sean cadenas de texto o sean de valor numérico. La función print tiene dos parámetros, el parámetro en y el parámetro sep. El parámetro en nos va a servir para indicar algo al final referente a la cadena de texto que nosotros hemos elaborado y que tratamos de transmitir en consola o terminal. En este ejemplo podemos observar el hola mundo de nuevo, que no se encuentra asignado, pero sabemos que es una cadena de texto. Separamos esa variable, por así decirlo, no está asignada. Separamos esa cadena de texto con una coma e indicamos lo que sería el parámetro en. En este caso tenemos como cadena de texto el punto final para este hola mundo. Este punto final es una cadena de texto, obviamente, y tenemos aquí el en donde se va a asignar esa cadena de texto. Lo que va a provocar es que al final se va a mostrar el hola mundo con el punto final dentro de consola o terminal. Finalmente el parámetro sep nos sirve para separar las cadenas o también nos sirve para unir dichas cadenas. En este bloque de código tengo dos cadenas de texto. Para separar variables que están asignadas y no asignadas debemos colocar coma. En este caso tengo el hola, pongo coma para indicar mi segunda cadena de texto, otra vez coma, y al final coloco ese parámetro sep. El parámetro sep lo estoy indicando como una cadena de texto, estoy indicando un espacio y este es asignado a ese parámetro. Finalmente nos va a mostrar el hola mundo de forma separada, pero en Python 3.10.1 ya no es necesario indicar esa separación. Voy a abrir el idle para que puedan observar qué está sucediendo con este Python 3.10.1. Yo ya he iniciado el idle de Python, voy a hacer la copia de los tres bloques para observar qué sucede en cada uno, qué resultado nos arroja en consola o terminal o en este caso el idle de Python. Voy a escribir la función print, comillas dobles, para indicar el hola mundo. Podemos observar que se muestra la impresión de ese hola mundo. Si nosotros deseamos asignar una variable como cadena de texto, hola mundo 2, la función print y coloco entre los paréntesis la variable a, que es una cadena de texto. Voy a ocupar ahora lo que sería el parámetro en para observar qué sucede. Print, declaro mi primera variable que no se encuentra asignada, hola mundo. Inmediatamente coloco una coma para indicar
posteriormente la segunda variable puede ser numérica o del tipo cadena de texto. Vamos a indicar el parámetro en, que siempre debe de ir al final de la función print de todas las variables que hemos indicado dentro de esta función. Observemos si coloco el punto final como cadena de texto, obviamente me daría el hola mundo con su punto final. De esta manera vamos a observar que es posible ocupar el parámetro en para dar saltos de línea con la diagonal invertida n, o también para dar estética a lo que sería a esa cadena de texto que deseamos presentar al usuario. Voy a observar ahora qué sucede con el parámetro sep, hola mundo. He indicado dos cadenas de texto que no se encuentran asignadas. Voy a indicar el parámetro sep igual a lo que sería un espacio, pero antes de realizar esto voy a quitar este parámetro para que puedan observar qué sucede en Python 3.10.1. Únicamente voy a realizar la impresión de estas dos variables en el isle de Python y observemos que nos está generando el espacio. Si yo indico una variable del tipo numérico, también le va a dar ese espacio. Entonces la pregunta sería, ¿dónde queda ese parámetro sep? Realmente nosotros podemos ocupar ese parámetro para separar una cadena de resultados bastante compleja, por ejemplo con el signo de más. De esta manera vamos a explotar esa cadena y obtener cada uno de esos parámetros y ordenarlos con alguna función que nosotros podamos elaborar dentro de Python 3. También podemos entender que estos parámetros no son únicos. Si abrimos y cerramos paréntesis únicamente, podremos observar que cuando realizo la apertura del paréntesis se puede apreciar en este caso el parámetro sep, el parámetro en, el parámetro file y este último parámetro. Los principales son los que yo he indicado y observemos que también la función nos indica separar cada variable con una coma y siempre indicar al final estos parámetros. No debe de olvidar eso porque no funcionaría dichos parámetros y causaría un error de la función en Python 3. Vamos a continuar para poder aprender un poquito más de la función print. Si usted requiere de un salto de línea, en este caso puede ocupar la barra invertida n, o si desea un espacio largo puede ocupar la barra invertida t, y eso es bastante útil cuando nosotros deseamos dar estética al momento de presentar una instrucción. Observemos lo que voy a realizar. Con este mismo isle de Python voy a realizar la copia de la primera instrucción. Ustedes pueden revisar las diapositivas y hacer prácticamente lo mismo. Les va a dejar realizar la copia. Pego la función print, curso, Python, espacio. Esto nos indica que la fecha aparecerá en una segunda línea. Es como el BR de HTML. Vamos a continuar. Voy a dar enter para observar que en la primera línea aparece curso Python y en la segunda la fecha. Si yo realizo la copia del segundo bloque, podemos observar que aquí tengo lo que sería la barra invertida T. Nos va a empujar la fecha de la segunda línea, un espacio con una longitud determinada.
De nuevo, pego ese bloque. Podemos observar que ahora presento ese espacio, ese tab que comúnmente lo encontramos en el teclado. Ustedes con mayor curiosidad pueden consultar las diapositivas y realizando la copia del segundo bloque de la diapositiva. Voy a utilizar la barra invertida T para poder separar del margen izquierdo esa instrucción. Observemos que se encuentra separado. Y ustedes con mucha curiosidad con lo que sería un convertidor de caracteres ASCII pueden realizar la impresión de imágenes u otras instrucciones cuando se realice. Continuando con estas diapositivas, vamos a observar que tenemos los comentarios en Python. En particular, al inicio de Python 2 se usaba mucho lo que sería la almohadilla. La almohadilla en forma particular nos sirve para codificar un archivo con extensión .py y también nos sirve para indicar una ruta en el caso que se necesite ejecutar Python en un servidor. Indicamos la ruta donde se encuentra Python instalado y configuramos el archivo de ese servidor con la extensión .py y podemos observar que es posible ocupar Python a nivel servidor. En el caso de los comentarios múltiples podemos hacer el uso de la triple comilla simple al inicio y al final y redactar una documentación. Esencialmente el comentario múltiple se ocupa para documentar funciones de manera detallada y a partir de una consulta sobre esa función aparecerá esa documentación. Más adelante nosotros lo veremos. Continuando con los comentarios, finalmente podemos observar un comentario sencillo utilizando la comilla simple al inicio y al final. También lo puede realizar con la comilla doble, esto no queda limitado. Para reforzar el conocimiento de este pequeño tema, voy a abrir el IDE de Python y abrir un nuevo archivo. Voy a escribir un comentario simple con la almohadilla. También podemos realizar la escritura de un comentario simple con la comilla simple. Observemos que si yo coloco una comilla al inicio, se quedará como comentario. Actúa de la misma forma que la almohadilla al inicio. También podemos cerrar por estética ese comentario con comilla al inicio y al final. También se puede realizar un comentario múltiple al iniciar las tres comillas simples. Observemos que es posible realizar saltos de línea. Cerramos lo que sería este comentario múltiple. En particular, la documentación de funciones llevan lo que sería comentarios múltiples. Vamos a continuar con este tema. La codificación de archivos en Python es bastante importante. En este caso se ocupa la almohadilla, no únicamente se ocupa para realizar un comentario. De hecho, ustedes pueden indicar la ruta donde se encuentra el ejecutable de Python para poder utilizar Python a nivel servidor, y ese archivo se debe de indicar las rutas donde se encuentra Python 3. También puede codificar archivos. Si usted conoce un poco de HTML, podrá entender que se tiene ciertos caracteres en cada idioma. Por ejemplo, el latín-1 únicamente va a utilizar el abecedario que nosotros conocemos y algunos caracteres extras.
Pero si ustedes desean escribir caracteres especiales, no lo van a poder lograr. Va a aparecer un rombo con una interrogación y de ahí ustedes pueden codificar el archivo como UTF-8 o también pueden codificarlo con ISO 8859-15. Todo depende de qué idioma estén trabajando o qué deseen expresar. En particular se ocupa la codificación UTF-8. Si ustedes desean consultar el PET 263, ahí se encuentran algunos ejemplos de este tema. De esta manera ustedes deben entender que el uso de la almohadilla es para indicar rutas y para codificar archivos. Y ustedes pueden consultar finalmente lo que sería el PET 263. En este caso podemos apreciar algunos ejemplos: codificación de archivos, rutas donde se encuentra Python instalado, y observe cómo puede ir codificando el archivo de acuerdo a su necesidad. Para finalizar esta lección vamos a entrar al tema de concatenar cadenas y números. Para poder realizar la concatenación ocupamos el operador matemático de la suma, similar a JavaScript. Realizaré la copia de esta línea del primer bloque de código. Voy a abrir el idle de Python, pegaré esa línea. Se puede apreciar que la variable A es una cadena de texto, B también es una cadena de texto y C es un número integer. También debemos entender que es posible agregar más variables siempre y cuando vayamos separando con una coma, sean del tipo texto o del tipo numérico. La primera instrucción de la diapositiva es realizar la concatenación de las dos cadenas de texto, pero podemos observar que aquí ya se presenta un espacio. Entonces yo voy a asignar una nueva variable que va a ser ese espacio, esa variable D que indica el espacio. O también, para facilitar el aprendizaje, le voy a poner espacio. Escribiré la función print, coloco la variable A más la variable B y veremos qué sucede. Se realiza la impresión de las dos variables del tipo texto, en este caso la suma de dos números es, pero aquí no se encuentra el espacio que yo he indicado acá sin asignar, pero previamente he asignado a una variable ese espacio. Vamos a realizar la impresión de ese espacio. La variable A se concatena con el espacio y el espacio se concatena con la variable B. Finalmente tenemos la suma de dos números es. Continuando, también nosotros podemos realizar la impresión en combinación de una cadena de texto compleja y un valor del tipo integer o numérico. Si nosotros deseamos realizar la impresión de una cadena con un valor del tipo numérico, es posible mediante el uso de la coma dentro de la función print, sea una cadena de texto compleja o simple. En este caso voy a escribir print, abro paréntesis, cierro paréntesis, la variable A, que es una cadena de texto, se concatena con el espacio, inmediatamente con la otra cadena de texto, separo con una
esa cadena de texto compuesta e indico el valor integer. En este caso es la variable c. Doy enter y observemos que es posible combinar una cadena compleja con un valor integer. También es posible convertir ese número integer en una cadena de texto y viceversa. Puede llegar el momento que requiera la escritura de archivos del tipo texto. En este caso, el valor de la variable c no puede ser pasado a lo que sería a ese archivo de texto. Entonces nosotros debemos ocupar la función str que convierte lo que sería ese valor numérico a cadena de texto. Observemos que la variable c ahora es una cadena de texto si aplico la función str. Continuando con lo que sería esta función y retomando el ejemplo anterior, nosotros realizaremos ahora una cadena compleja ocupando la variable c. Voy a pegar la instrucción que yo previamente he realizado. En este caso tengo separada esa variable, pero ahora voy a realizar la conversión de ese valor numérico a cadena de texto y voy a eliminar esta coma para no diferenciar las variables y trabajarlas como si fueran una cadena de texto. Para esto es necesario escribir un espacio y separar ese valor integer que será convertido a cadena. Escribo la función str, abro paréntesis y encierro la variable c, que realmente es un valor integer, pero será convertido a cadena de texto. str o string sería la función para convertir ese valor del tipo integer a cadena de texto. Finalmente, aquí estoy mostrando un error porque escribí espacio de forma incorrecta. Realmente me faltó la letra E. Y observemos que genera una simple cadena de texto con varias variables y en combinación con un valor integer que se ha convertido a cadena de texto. Y esto es bastante importante cuando se generan archivos con extensión .txt. Esto sería todo para la lección 5. Les agradecería que se inscribieran a mi canal. Más adelante se convertirá en un curso más complejo. Este es el inicio. Realmente es bastante sencillo, pero más adelante será un poco más complejo. Finalmente usted podrá escribir sus propios módulos y subirlos al repositorio de Python Package Index.